Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nos encontramos una vez más aquí en su programa Revivados por su Palabra. Este es el segmento que conocemos como Creed en sus profetas. Cada día nos encontramos para comprender, para profundizar, para entender mejor la palabra de Dios. Un capítulo por día es la meta de Revivados por su Palabra. Y acompañando el capítulo por día, tenemos el estudio del Espíritu de Profecía con el pastor Bruno Razo. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor Eber. Hoy, Números capítulo 3. Como siempre, buscamos la bendición de Dios, la orientación del Señor, repasando no solo la historia del pasado, sino también buscando aplicar a nuestra vida lecciones y principios que aparecen en los registros del Señor. Sin duda, pastor, en este capítulo hemos revisado las actividades, las tareas que realizaban los levitas y también algunos pasajes dedicados al rescate de los primogénitos. Y eso es lo que vamos a enfocar un poquito para aclarar mejor un poco estos dos conceptos. La primera pregunta que quisiera hacerle, pastor, ¿para qué tarea específica escogió Dios a los levitas? Voy a responder tu pregunta con una declaración de Patriarcas y Profetas. Después de la institución del culto en el tabernáculo, el Señor escogió la tribu de Leví para construir el santuario en vez de los primogénitos de Israel. Y dijo: me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Sin embargo, todo el pueblo debía pagar en reconocimiento de la gracia de Dios un precio por el rescate del primogénito. Así que Dios eligió a los levitas, en lugar de quedar con el primogénito de cada familia, Dios eligió toda una familia para que se dedicara al sacerdocio, y de esa manera quedaban liberados los primogénitos de las otras familias, y por eso dice que debían pagar en reconocimiento de la gracia de Dios un precio por el rescate del primogénito. De todas maneras, pastor, cada familia tenía que pagar por su primogénito, era como una especie de reconocimiento de que Dios había dado ese primer hijo. Ellos decían que abría la matriz, ¿no? Exactamente. Que era considerado como una gran bendición. Sí, era una expresión de gratitud, era un reconocimiento a la intervención de Dios y era muchas gracias, Señor, por este presente. Los levitas se constituyeron en el primogénito del pueblo de Israel.
desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista religioso, como líderes religiosos. Pero no eran en sí, porque Leví no había sido el primero de los hijos de Jacob, había sido Rubén. Exactamente, fue por selección de Dios. Y Dios los eligió a ellos para ser los líderes espirituales religiosos de su pueblo. Ahora dice que estos levitas se encargaron de construir el santuario y posteriormente de instaurar todos los servicios y oficiar dentro del santuario esos servicios religiosos. Claro, como líderes religiosos no solamente eran los portavoces del mensaje de Dios, sino también eran los que dirigieron todo la preparación del santuario, del tabernáculo, la construcción, y después quienes dirigían todo el ritual y los cultos. El libro de Levíticos está centrado en eso, en los cultos, en la adoración a Dios, en el reconocimiento de las promesas del Señor. Los sacrificios, todas las leyes, todo lo que comprendía, que sería en realidad un sistema pedagógico para enseñar verdades más profundas. Sí, algunos hablan de Levítico como el embrión del Evangelio. Dice, ¿cómo en todo eso, que rituales, que sacrificio, que ofrenda, que muerte, y como el embrión del Evangelio? Es que eso es el Evangelio. El Evangelio es la muerte inocente del Hijo de Dios para pagar la culpa y la consecuencia de mi pecado y darme a mí una oportunidad. O sea, es una sustitución. La paga del pecado es la muerte. Era yo el que tenía que morir, pero Jesús, que no tenía que morir, que no tenía pecado y que tenía vida propia, ocupó mi lugar. O sea, Él me sustituye, Él ocupa mi lugar para que yo también tenga la oportunidad de vivir. Yo estaba condenado a morir, Él murió para que yo pueda vivir. Quiere decir que un ser inocente muriendo en lugar de un ser que no era inocente, que era culpable. Claro, igual que aquellos corderitos, animalitos sacrificados eran inocentes. Claro. O sea, ¿qué tiene que ver con el pecado de las personas? No tenía nada que ver. Era una ilustración del Cordero de Dios inocente, que no tenía nada que ver con nuestros pecados, pero que muere para pagar y para redimirnos de nuestros pecados. Qué bueno. Realmente eso nos ayuda a entender ese gran plan de salvación que Dios instauró. Habíamos dicho que los levitas eran los primogénitos, estaban en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, pero no quitaba el hecho de que también los israelitas tenían que traer los primogénitos de sus animales. Cuando una vaquita, digamos, paría, si era el primero, le pertenecía también a Dios, incluso de los animales, de sus cosechas, de su trigo, de su aceite, de su vino. La primera parte de la cosecha era como la primicia, el primogénito, y tenía que entregar a Dios. ¿Cómo se diferenciaba entonces esas primicias, esos primogénitos, en relación a las demás ofrendas? Voy a leer otra declaración de patriarcas y profetas. Se apartaban para Dios las primicias de la lana cuando se trasquilaban las ovejas, del trigo cuando se trillaba, del aceite y del vino. De idéntica manera se apartaban los primogénitos de los animales y se pagaba rescate por el hijo primogénito. Las primicias debían presentarse ante el Señor en el santuario y luego se dedicaban al uso de los sacerdotes. Así que había una diferencia del primogénito, de las primicias, de lo primero que era entregado a Dios y que era utilizado por los sacerdotes, porque hacía su sostén y su mantenimiento. Claro. Esos sacerdotes que Dios había elegido para que lideraran espiritual y religiosamente a su pueblo. ¿Tiene ahora alguna importancia el hecho de ser el primero en la familia, o es que ya no hay ninguna diferenciación en la sociedad actual? Bueno, en algunos lugares todavía, en algunas culturas todavía hay una preeminencia del primero, hay un reconocimiento del primero. En algunos lugares al séptimo hijo lo apadrina el presidente, pero desde el punto de vista espiritual no hay una preeminencia. Todos, padres, hijos, hermanos, todos sin excepción, frente a un Dios que no hace acepción de personas, nos recibe
y nos busca a todos por igual. Esto quiere decir, pastor, que en Cristo Jesús, que es el primogénito de los primogénitos, todos llegamos a ser primogénitos para Dios. Amén, exactamente así es. Porque yo siempre digo que en la colina del Calvario, en la cuesta del Calvario, todos quedamos igualados. Porque el precio para redimirnos a todos fue la muerte del Señor en la cruz. Al primogénito, al segundo, al tercero, al último, al judío, al gentil, al extranjero, al creyente, al incrédulo, al religioso, al pagano. Todos quedamos igualados. El mismo precio para todos, para salvar al adúltero, al mentiroso, al ladrón, al asesino, al egoísta, el mismo precio. Tenía razón Pablo cuando decía que Dios no hace acepción de personas de ningún tipo y que todos tenemos la misma oportunidad. Podría hacernos un llamado para entender esa igualdad de Dios, esa igualdad de los hombres delante de Dios. Sí, por los méritos de Jesús todos quedamos alcanzados por la misma gracia del Señor, el mismo sacrificio es ofrecido para todos y a todos se nos es dada la misma oportunidad de redención. Lo importante entonces es que todos podamos aprovechar. Hay una parábola que Jesús enseñó de alguien que llamó a personas a trabajar y pactó un salario determinado. El que empezó temprano, el que empezó a media mañana, a mediodía, y el que empezó a trabajar faltando una hora. Y a todos se le ofreció el mismo salario. Después alguien reclamó y dice, ¿cómo? A mí lo mismo que al otro. Pero Dios nos ofrece a todos el mismo salario de la eternidad. Así es, pastor. Y bueno, amigos, todos somos iguales delante de Dios. Esas son buenas noticias. Y con esa buena noticia también vamos a recibir una noticia que nos interesa a todos. Ya volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Ellen G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Ellen G. de White del App Store o del Play Store. Volvemos, pero para una tarea específica. Queremos encontrarnos con el Señor a través de la oración. Juntos, ustedes y nosotros, invocamos el nombre de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te agradecemos porque podemos presentarnos ante ti como somos, porque tú nos recibes por los méritos, por la gracia del Señor. Y porque para todos nos abres la misma puerta, nos muestras el mismo camino, nos ofreces la misma gracia y nos prometes el mismo destino de eternidad. Ayúdanos a aceptar, a recibir y a incorporar tu proyecto de vida a nuestra vida. Bendice a todos nuestros amigos, hermanos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de mañana nos encontramos nuevamente aquí en Revivados por su Palabra y creed en sus profetas. Hasta entonces.